¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con la serie de los equipos que marcaron la década del 70 en el fútbol argentino, claro. Ya hicimos referencia a Huracán del 73, que pueden ustedes ver acá. También ustedes pueden ver al equipo de River del 75. Y ahora vamos a hablar de un equipo que muchos pueden decir, pero este no gustaba tanto, es más controvertido. Sí, vamos a hablar de un equipo más controvertido, pero que marcó un imperio. Es decir, a diferencia del River del 75, que jugó un fútbol tan agradable y tan ofensivo, o a diferencia de Huracán 73, que yo creo que fue el que mejor jugó en cuanto a lo completo, ¿no? A todo el equipo. Boca del 76, que es el equipo que me voy a referir, pero voy a hablar del ciclo del Boca del 76 al 78, al 79 en realidad, aunque el 79 no ganó títulos, pero ese imperio que Boca tuvo con el Toto Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo como entrenador, entre el 76 y el 79 fue uno de los más grandes de ese tiempo, porque el Boca del 76, que logró el bicampeonato, al año siguiente que River también lo consiguiera, a diferencia de River, sí pudo extenderse a los títulos internacionales. Así que vamos a hablar un poco de eso y vamos a comenzar, para hablar del Boca del 76, haciendo un poco de contexto. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes se acuerdan que en el video del River del 75, River venía de 18 años sin salir campeón. Esa es una cifra tremenda para un club como River, ¿no? Con todo lo que ganó. Pero bueno, River se desahogó. Es decir, cuando River gana este bicampeonato, todo le cambió a River. De hecho, nunca más volvió a tener problemas hasta su descenso muchos años más tarde. Pero en todos esos años, 70, 80 y 90, y yo diría que hasta principios de los 2000, River se paseaba por el fútbol argentino ganando muchos títulos y se olvidó de aquella racha larguísima que tuvo de 18 años sin salir campeón. Boca, en cambio, no tenía esa racha tan larga, pero sí, para 1976, tenía una urgencia. ¿Cuál era esa urgencia? Que su máximo adversario venía de ganar un bicampeonato. Era muy fuerte eso, ¿no? River venía de ganar el Metropolitano y el Nacional, y Boca desde 1970 que no ganaba un título. Es decir, que estábamos entrando en el sexto año sin títulos, pero con algo parecido a lo que yo le comenté de River. Cuando River llegó al 75 sin ganar, en los últimos años había salido segundo muchas veces, había perdido el título por muy poquito. A Boca no le pasaba exactamente eso, a Boca le pasaba algo muy raro, que era lo que iba generando de a poco cierta preocupación en los hinchas, y era que tenía equipazos, especialmente hubo uno que fue muy importante, que fue en la época de Rogelio Domínguez, más o menos les cuento entre 1973 y 1975, que jugaba un fútbol excelso, realmente brillante por momentos, pero que no conseguía después llegar a lo más importante en la fase final. Se quedaba ahí, era como que le faltaba siempre algo y Boca no lograba llegar ni a la final de esos torneos. Se quedaba como en semifinales, en cuartos de final, a veces pasaba de grupo y después enseguida en las fases finales perdía los primeros partidos y ya no tenía chances. Eso le pasaba mucho, pero tenía jugadores realmente excepcionales en aquel tiempo. Lo que pasa es que era un Boca, jugaba muy bien, y ahí se quedaba. Había una canción que cantaban los hinchas de Boca, que era Tres cosas hay en la boca, como la canción Tres cosas hay en la vida, y en lugar de salud, dinero y amor decían Troviani, Potente y Cambón, ¿no? Que eran tres jugadores de los mejores del equipo. Bueno, la cuestión es que ese equipo, como les decía, no salía campeón, jugaba muy lindo, pero no pasaba nada. Entonces, cuando en 1976, a principios de año, el presidente de Boca, Alberto J. Armando, piensa, no, esto no puede seguir así, nosotros tenemos mínimamente que ganar un campeonato y, si es posible, emular a River y avanzar todo lo que podamos, porque nuestro adversario viene de ganar 2 títulos. Entonces, claro, piensa Armando, ¿quién puede ser el entrenador? Porque lo que pasaba era eso, decía Rogelio Domínguez, es un gran entrenador, pero que con Boca no ganamos títulos, no ganamos títulos. Hay que cambiar eso urgentemente, hay que cambiar la mentalidad. Boca tiene que ser un equipo ganador, quizá que no juegue tan bien, pero sí que gane los títulos. Y ahí pensó en Juan Carlos Lorenzo. Juan Carlos Lorenzo, todo un personaje, el Toto, que ya había ganado un bicampeonato con San Lorenzo en el 72, 4 años atrás, que había estado al borde de ganar una increíble Copa de Europa, una Copa de Campeones de Europa, lo que es en la Champions, perdida con el Atlético de Madrid ante el Bayern en la última jugada del partido, cuando el arquero Atlético Madrid, Reina, que es el papá de Pepe Reina, salió a firmar un autógrafo, un alcanza pelota y dejó el arco libre, y desde casi la mitad de la cancha el Bayern le empató el partido y después en el desempate le ganó por goleada. Es decir, un Atlético de Madrid que estuvo al borde y por una estupidez realmente perdió de ganar una Copa de Campeones, que había dirigido en Lazio de Italia, que había estado en la selección argentina en 2 mundiales. Bueno, pensó Boca en el Toto Lorenzo, pero claro, traer al Toto Lorenzo como entrenador significaba traer una cantidad de situaciones que el Toto Lorenzo traía con él. Es decir, ¿a qué voy con esto? El Toto Lorenzo vino y dijo,
Señores, no va más todo aquello que vieron hasta ahora. Muy lindo todo era eso, muy lindo, una obra de arte, pero yo quiero títulos. Y con estos jugadores, títulos evidentemente no vamos a ganar. Hay varios ahí que conmigo no van a funcionar. El más llamativo de todos fue el caso de Osvaldo Rubén Potente. Potente era un jugador bastante particular porque era bajito, inclusive tendiendo a tener algún kilito de más, pero sin embargo era extraordinario. Tuve la oportunidad de hablar hace no mucho tiempo con Carlos María García Cambón, que era uno de los que, la famosa canción que cantaban los hinchas de Boca, y con el paso del tiempo Cambón me dijo, que me sorprendió mucho esto, Potente es el mejor jugador que yo vi en mi vida. Fíjense ustedes, estando Potente en el mismo puesto que Bocini, que Alonso y que tantos 10 tan importantes, pero Cambón consideraba que Potente era el mejor 10, el mejor jugador que había visto. Entonces, bueno, la decisión de Lorenzo fue Potente no se queda. Entonces, bueno, Boca prescinde de Potente y van a traer muchos jugadores que van a marcar en Boca una época, pero que venían de clubes muy diferentes. Por ejemplo, Lorenzo va a traer a su gente de Unión de Santa Fe. Otra cosa que no les dije es que Lorenzo había sido el técnico de Unión en el año que River ganó el bicampeonato, ¿no? Unión le llegó a pelear, especialmente al principio del Metropolitano, el título a River, siendo que Unión venía a descender de segunda a primera, ¿no? De primera B a la primera división. De esa base de Unión, Lorenzo va a traer a 3 jugadores que consideró que eran para Boca. Uno es el arquero Hugo Orlando Gatti, un arquero que ya era veterano, ya había pasado por varios equipos, especialmente por River, que de muy joven, antes por Atlanta todavía, después River, después Gimnasia, que fue donde más tiempo estuvo, y de Gimnasia pasó a Unión, donde en el 75 hizo esta gran campaña. Bueno, Lorenzo pensó, este es un arquero para Boca, este es un arquero que yo creo que en Boca sería Gardel, haría prácticamente todo. Terminó teniendo razón, obviamente que sí. Después el otro jugador que trajo fue Rubén Suñé. Rubén Suñé era un histórico de Boca, como lateral derecho, que se había ido peleado con el presidente Alberto J. Armando, pasó por Huracán, pasó por Unión en esta campaña que les digo, y ahora volvía pero como volante. Es decir, Suñé se había reciclado, había cambiado su forma de jugar y ahora era un volante central, ya no era un lateral. Y el otro es el Ever Mastrangelo, un extremo derecho que había jugado en River y había hecho muchos goles en River, de hecho alguno a Boca también, le había hecho Ever Mastrangelo, y que estaba jugando también en Unión de Santa Fe. Esos 3 los va a traer de Unión, va a traer a un gran Ribolsi, un volante de Atlanta, que era un jugador muy dúctil, pero que en Boca se iba a transformar en un obrero prácticamente, en un trabajador mucho más que en un jugador dúctil como era en Atlanta. También un defensor que no tuvo tanto éxito en Boca, jugó muy poco, Osvaldo Gutiérrez, que comenzó de titular en la posición de Roberto Mouso, que era el defensor histórico en esa posición. Y un 2 también veterano, en Boca se preocuparon por esto, había muchos jugadores de más de 30 años o que bordeaban los 30 años, que era Pancho Sá, Francisco Pedro Manuel Sá, que venía de ganar varias Copas Libertadores con Independiente. ¿A qué voy con esto? Bueno, sumado a Carlos Beglio, que venía de San Lorenzo, otro jugador de muchos años ya, que Lorenzo lo que dijo fue, acá yo vengo a ganar, yo no vengo a jugar bien, no vengo a jugar bonito, no vengo a hacer show, no quiero ni Potente, ni Trueni, ni Cambón, ni todo eso que grita la gente, yo lo que quiero es ganar títulos. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que fue muy inteligente Lorenzo en analizar cómo venía ese campeonato. Ese campeonato del Metro 76 fue muy extraño, porque era un campeonato dividido en 2 grupos, eran 22 equipos en el torneo, 2 grupos de 11, en el que los primeros 6 de cada grupo iban a una zona de campeonato, que era un torneo reducido final, y los últimos 5 de cada grupo iban para jugar por una posición para que el último de todos se fuera a la primera B. Es decir, que los de abajo iban para pelear para no descender y los de arriba peleaban por el título. Entonces, claro, todo ese torneo de doble, digamos, de grupo de ida y vuelta, de partidos de ida y vuelta bastante largo, Boca quedó bastante lejos, quedó en una 4ª posición, bastante lejos del primero, es decir, que a Boca no le interesó tanto eso. Allí el que brilló y estaba justamente en ese grupo era Huracán del 76, que tenía un fútbol muy parecido al del 73, con muy buenos jugadores. Yo me acuerdo de 2 que venían de las divisiones inferiores, o por lo menos que eran los jóvenes de Huracán, que eran Augusto Sánchez y Martín Rico, que juegan realmente extraordinario, más la base de varios jugadores que venían del 73. Ese Huracán arrasó
en la fase de grupos, pero claro, cuando llegó el momento del torneo reducido, Boca sí se había armado, Boca sí ya tenía un equipo más sólido, con esos jugadores que tenían tanta experiencia que son los que le comenté, y Boca termina sacando buenos resultados de entrada, es decir, Boca sacó una luz de distancia ya de las primeras fechas de ese torneo reducido que se jugaba en cancha neutral, y en el que Boca termina además jugando el partido decisivo con Huracán, porque Huracán se le fue acercando a Boca con algunos empates que Boca sacó, Huracán se acercó un poco a Boca en el partido decisivo a la cancha de River. Hay que tener en cuenta también algo muy importante de ese partido, que fue que llovió mucho y la cancha estaba embarrada, y para Huracán, que tenía un juego muy lindo, muy bonito, muy estético, no le favoreció eso, y Boca con un gol del Chino Benítez a Baley le gana el partido 1-0, y de esta manera prácticamente se aseguró el campeonato en la fecha siguiente y dio la vuelta olímpica en la cancha de River. Es decir, que Boca había logrado con Lorenzo ese cometido de no jugar tan bonito, de jugar no tan bien como jugaban los equipos anteriores. Todavía conservaba a García Cambón. De los tres aquellos que cantaba la gente, Troviani, Potente y Cambón, Potente se había ido directamente a Rosario Central cuando empezó la temporada, y Troviani y Cambón fueron teniendo cada vez menos incidencia. Bueno, el que menos tuvo fue Troviani, que se termina yendo, y García Cambón jugó algunos partidos nada más. ¿Por qué digo esto? Porque justamente ese Boca prefería tener un esquema mucho más efectista. ¿A qué voy con esto? A esperar al rival, a encontrar la forma de atacar tal vez con contragolpes, con pelotazos cruzados, con algunos centros, con jugadas preparadas. Era mucho más de meter, de más garra que de fútbol. No quiere decir con esto que no tuviera buenos jugadores, pero que sí Lorenzo pretendía mucho más mostrar ese músculo, esa fortaleza mental y física, porque no solamente fortaleza física, sino también mental, para resolver en los partidos importantes. Fíjense que si uno compara con lo que yo les decía hasta el 75, ¿qué les decía yo? Que eran equipos que empezaban jugando bárbaro y se desinflaban al final. Este Boca empezó no tan bien, pero sacó músculo en el final. Es decir, todo lo contrario a aquel. Pero fue un poco lo que Lorenzo, no digo que le prometió, pero era lo que él arrastraba, lo que él traía, lo que él dijo: yo vengo con esto, Boca va a salir campeón, siempre hablaba en esos términos, y Boca termina ganando ese campeonato. Y claro, cuando gana el Metropolitano, lo que se empieza a plantear a todo el mundo es, bueno, ahora hay que emular a River, hacer lo mismo que River hizo el año pasado, ahora hay que ir por el Nacional también. Es decir, Boca fue con ese ímpetu de ir por el Nacional después de ganar el Metropolitano y tratar de hacer lo mismo que hizo River el año anterior, que era realmente un éxito muy grande, tan rápido poder emular a su máximo adversario. Bueno, la cuestión es que en ese Nacional Boca trajo algunos refuerzos, especialmente uno que creo que es el más importante de todos, que es el volante creativo Mario Nicasio Sanabria, que yo creo que eso habla también a las claras de que Lorenzo, sin decirlo, se da cuenta de que la salida de Potente fue un problema para Boca desde el punto de vista de la creatividad, porque ahí faltaba ese 10 que cree ese fútbol, que es lo que a Boca necesitaba, porque Ribolsi, que jugaba en ese lugar, terminó siendo un obrero que ayudaba a Suñé y al Chino Benítez, y no tanto ese 10 de elaboración como se pretendía. La cuestión es que Boca juega ese Nacional, que como les comenté era un torneo que se jugaba en el último trimestre del año, de septiembre a diciembre más o menos, y se dividía en grupos con equipos llamados del interior del país, es decir, no afiliados directamente a la AFA. Bueno, Boca se termina clasificando para el torneo reducido final. En ese torneo reducido final rápidamente se coloca en la final. ¿Y a quién le toca a Boca en la final para decidir si es bicampeón o no? A River, nada menos que River, que llegaba del otro lado. Es decir que Boca se jugaba ante su máximo adversario la posibilidad de emularlo y ganándole de ser bicampeón tal como fue River el año anterior. Hasta ese momento Boca y River nunca habían jugado una final oficial en los torneos del fútbol argentino, así que esa fue la primera final que se jugó en el Cilindro, en la cancha de Racing, y Boca haciendo lo mismo que en un clásico del año anterior, pero por el campeonato metropolitano, que le ganó 1-0 con gol de Potente de tiro libre, que sorprendió porque era un tiro libre en el que River todavía estaba armando la barrera y Potente remató, es decir, como tenía libertad de hacerlo, remató sorprendiendo al Pato Filiol, que todavía estaba ordenando la barrera y vio pasar la pelota, y Boca ganó con ese gol. Bueno, Boca termina ganándole al año siguiente la final
en la cancha de Racing a River con un gol del Chapa Suñé, de Rubén José Suñé, con un tiro libre muy parecido a lo que pasó con Potente el año anterior en la cancha de River. Es decir, otra vez sorprendiendo, pateando cuando todavía la barrera se estaba armando, y después Boca era una máquina de defender los resultados. Algo que caracterizaba a los equipos de Toto Lorenzo era que cuando Boca ganaba 1-0, había gente que se veía, porque yo estuve en algunos partidos en los que uno podía ver que había gente que se iba a los 10 minutos del segundo tiempo, se iba a su casa, sabiendo que no le iban a empatar a Boca al partido. Es decir, si Boca se ponía en ventaja, era muy, muy difícil empatarle porque ponía un vallado de gente, porque eran jugadores de mucha experiencia. Ese equipo, hay que decir también que tuvo varios rumores de tomar sustancias prohibidas. Esto es algo que, por ejemplo, Antonio Ratín, que fue el entrenador de Boca al año siguiente que Lorenzo se fue, llegó a decir públicamente que ese equipo de Boca tomaba sustancias prohibidas. Eso fue un gran debate que hubo en ese momento y en los años posteriores, pero es algo que nunca se pudo demostrar y que además hay que tener en cuenta el contexto de la época, ¿no? Era una época en la que se hablaba mucho de estas cosas y que había poco control para estas situaciones. Así que lo cierto es que Boca en la cancha sí tenía jugadores muy capaces que podían ganar los partidos. Yo creo que Boca esos partidos los ganó muy bien porque tácticamente Lorenzo era una máquina de plantear los partidos. Ya lo había demostrado en otros equipos que había estado, como bien dije anteriormente. Así que Boca lograba así el Nacional 76 y de esta manera lograba el bicampeonato al año siguiente que River había logrado el suyo, es decir, un año después. Pero además, esto proyectaba a Boca a la Copa Libertadores del 77. Es decir, Boca va a la Copa Libertadores del 77 con la idea de conseguir esa Copa Libertadores que River no había podido conseguir ante Cruzeiro en el 76. River había llegado a la final contra Cruzeiro en el 76, pero bueno, ahí ocurrió eso de que quedó diezmado y que en el partido decisivo, que era el tercer partido en Chile, después de ganar como local, pero había perdido en Brasil 4-1, va a Chile y pierde contra Cruzeiro sobre el final 3-2, esa final, y Cruzeiro se queda con el título. Bueno, Boca del 77 en la Copa Libertadores fue realmente extraordinario como equipo en cuanto a lo colectivo. Para darles una idea nada más, a Boca le tocó, era una Copa Libertadores que nada que ver con la actual. Para aquellos que son más jóvenes, piensen que era una Copa Libertadores con otro formato, eran grupos de 4, solamente iban a la Copa Libertadores los 2 mejores de cada país, no como ahora que van 25, no, ahí van los 2 mejores de cada país. Entonces los países directamente tenían sus representativos, se sorteaban con otro país. Es decir, por ejemplo, a Argentina le tocó ese año con Uruguay. Entonces, el grupo de 4 original eran Boca y River, Defensor y Peñarol. Esos eran los 4 equipos. En otro grupo había 2 de Brasil y 2 de Colombia, por ejemplo. Y era así. La cuestión que quería comentarles era que ustedes piensen que fueron 6 partidos que Boca jugó en esa primera ronda. Por supuesto con River 2 y después contra los otros rivales las 2 veces, de local y de visitante. De los 6 partidos Boca no tuvo ningún gol en contra. Ningún gol en contra en toda la Copa Libertadores. Es bastante difícil eso. Después llegó a un grupo de 3, es decir, Boca jugó con otros 2 equipos y del otro lado había otros 3, entre los que estaba Cruzeiro, porque el campeón de la Copa Libertadores al año siguiente se incorporaba ya a la segunda ronda, al grupo de 3 de la segunda ronda. Bueno, Cruzeiro, que había sido campeón en el 76, fue a parar al otro grupo de 3 y Boca estaba en un grupo con Libertad de Paraguay y con el Deportivo Cali, atención con esto, de Colombia, dirigido por un tal Carlos Salvador Vilardo. O sea que Lorenzo y Vilardo, que venían ya de muchos temas, eran bastante parecidos en la manera de ver el fútbol, obsesivos, meticulosos, estudiosos. Bueno, a Lorenzo le va a tocar Carlos Salvador Vilardo como rival con el Deportivo Cali. La cuestión es que Boca superó bien a Libertad en sus partidos, pero no le pudo ganar ninguna 2 veces al Deportivo Cali. Empató 1-1 en Colombia, un partido que Boca sufrió mucho, que termina empatando con un zapatazo de Pancho Sá. Y de local tampoco le pudo ganar, empataron 1-1 también. Es decir, que los 2 goles en contra que Boca había sufrido hasta ahí en todas las Libertadores fueron contra el equipo de Carlos Vilardo. 1-1 en los 2 partidos, pero Boca le alcanzó en la tabla para ir a la final contra Cruzeiro. Entonces, ¿qué ocurría? Fíjense qué cosa rara. La final de 76 a Boca le toca jugar contra River para definir si es bicampeón o no, y termina ganando el bicampeonato que River había ganado el año anterior. Va a la Copa Libertadores siguiente y llega a la final ante el mismo rival con el que River perdió la Copa Libertadores anterior. Pero esta vez Boca le gana el primer partido en Buenos Aires, a Cruzeiro por 1-0 con un tempranero gol de Carlos Beglio.
Van a Brasil y Boca tenía prácticamente el partido en el bolsillo, quedaban 10, 15 minutos para terminar, cuando en Belo Horizonte un gran lateral que tenía un remate increíble de comba, yo no sé cómo le daba, porque era realmente increíble, Nelinho tenía un tiro espectacular, muy fuerte y por otro lado conveadísimo, con cara externa le pegaba, muy muy conveado. La cuestión es que todos decían, y Lorenzo también decía, ojo con Nelinho, porque es nuestro principal adversario. Bueno, a Boca le quedan minutos, ya desde el banco contaban los segundos para lanzarse al campo de juego a festejar la Libertadores ya en Brasil en la revancha, cuando Nelinho sacó un remate de esos que terminó en la red y no hubo más remedio que ir a jugar un tercer partido al Estadio Centenario de Montevideo contra Cruzeiro, un partido raro porque Boca ya en Brasil jugó de amarillo, con la camiseta amarilla con el escudo de Boca, y en Montevideo salió de blanco a jugar contra Cruzeiro, que jugó con la camiseta azul, seguramente para que no se mezclan las camisetas, pero bueno, jugó Boca de blanco y Cruzeiro de azul. La cuestión es que el partido terminó empatado, hubo que ir a penales, y en los penales Boca se impuso 5-4 con el último penal que Gatti le ataja a Vanderlei, que para muchos hinchas de Boca está atesorado. Bueno, aquellos que pueden ver las imágenes en YouTube pues lo pueden ver, el momento en que Gatti le ataja ese penal a Vanderlei, y de esa manera Boca consiguió su primera Copa Libertadores después de tantos años, ¿no? Porque la Libertadores se jugaba ya desde el año 60 y Boca fue finalista contra el Santos de Pelé en el 63, pero bueno, fue superado claramente por el Santos y ahora tenía la oportunidad de jugar otra Libertadores y Boca logró lo que River no había podido lograr, que es esta Copa Libertadores ante el mismo rival que River no había podido el año anterior. En un tercer partido, otra vez, fíjense lo duro que fue Cruzeiro, que tanto contra River como contra Boca hubo que ir a un tercer partido para definir esta Copa. Así que bueno, ahí realmente se agrandaba, ahí el imperio se constituyó un poco, el imperio de Toto Lorenzo, con un problema que tuvo, un problema de contexto, de época también, porque uno piensa, bueno, algunos pueden preguntar, ¿y entonces la Intercontinental? Porque en aquella época no había mundiales de clubes, sino que había Copa Intercontinental solamente, es decir, jugaba el campeón de América, el campeón de la Copa Libertadores, contra el campeón de la Copa de Campeones de Europa. Bueno, el campeón de la Copa de Campeones de Europa, las dos veces que Boca ganó, porque Boca va a ganar otra Copa Libertadores en el 78, fue Liverpool. Dos veces fue Liverpool. Pero el Liverpool se negó a jugar contra el equipo argentino, no quería jugar contra los sudamericanos. Eso pasaba mucho en esa época en el fútbol europeo. Pero eso especialmente pasó a partir de hechos violentos de finales de los años 60 con Estudiantes de La Plata, un partido que marcó, yo creo, mucho a los europeos, que fue el partido en la cancha de Boca del 69 entre Estudiantes y Milan, cuando los jugadores de Estudiantes terminaron, algunos de ellos, en la cárcel, ¿no? De ahí que sale la famosa frase, la gloria o devoto, viene de ahí. Porque se dijo de Estudiantes ese día contra el Milan, era la gloria o devoto, y fue devoto, ¿no? Fueron a parar a la cárcel por hechos violentos que hubo en ese partido, especialmente yo me acuerdo la patada en la cabeza a Jenny Rivera, terrible, durante el partido de la Bombonera, o también el argentino que jugaba en el Milan, Néstor Combín, que volvió con toda la cara ensangrentada cuando bajó las escaleras con el título de Copa Intercontinental de vuelta en Italia. Yo creo que eso impactó mucho en los europeos, que dijeron, nosotros no vamos a jugar esos partidos a Sudamérica de ninguna manera. Entonces, bueno, lo que pasó fue que los ingleses no quisieron venir y el torneo de la Copa Intercontinental del 77 quedó desierto. Fíjense qué cosa rara, quedó desierto, no se jugó nunca esa final, así que, bueno, Boca no tuvo la chance de jugar esa Copa Intercontinental. Pero Boca va a volver a la Copa Libertadores en el 78, en un año muy raro, porque ya empezaron algunos cambios. Por ejemplo, Rubén Darío Feldman, un gran extremo, que empezó jugando por la derecha y terminó jugando por la izquierda. No empezó tan bien, pero terminó realmente siendo una gran figura. Termina yéndose al fútbol español, termina yéndose al Valencia, y Boca lo va a reemplazar por un futbolista de las divisiones inferiores muy hábil, muy importante, que fue Hugo Osmar Perotti, el Mono Perotti, que realmente hizo una gran campaña. También ya Beglio empezó a dejar su lugar y después va a aparecer Carlos Horacio Salinas, un personaje total, el tucumano Salinas. ¿Por qué? Porque Salinas en un partido cuando todavía estaba en River jugó contra Boca un superclásico y cuando terminó el partido se sacó la camiseta de River, la mostró y abajo tenía la de Boca y eso volvió locos a los hinchas de Boca que habían presenciado el partido en la cancha de River. Bueno, la cuestión es que un Boca ya remodelado, un Boca con algunos jugadores diferentes, tampoco estaba más Tarantini, que fue campeón mundial ese año 78, pero quedó libre por un enfrentamiento que tuvo con el presidente Armando. ¿Cuántos enfrentamientos tuvo Armando, no? En esa época, bueno, uno fue con Alberto César Tarantini, es decir que Tarantini fue reemplazado por Miguel Ángel Bordón,
que era un jugador que le pegaba no tanto como Nelinho, pero también tenía ese remate de comba muy particular, que va a tener mucho éxito en esa Copa Libertadores. La cuestión es que, claro, Boca era ya campeón de la Copa del 77 y llega a la del 78, como les conté, ya a la segunda fase, porque el campeón se clasificaba directamente a la segunda ronda. Así que bueno, Boca va a jugar esa segunda ronda en la que le va a tocar River, que pasó en la fase de grupos de esa Copa Libertadores, y entonces, bueno, Boca y River se enfrentaron en esa segunda fase, y bueno, termina Boca ganándole el clásico a River de visitante, empatando 0-0 de local, y con los puntos necesarios para ir a una segunda final. ¿Quién fue el adversario de Boca en esa final? Bueno, el adversario de Boca en esa final, otra vez se vieron las caras Lorenzo con Carlos Salvador Vilardo. Esta vez no en semifinal, sino en la final. Otra vez llegó el equipo Deportivo Cali con un joven Carlos Vilardo que estaba haciendo sus, no primeras armas, pero digamos que en una primera etapa general como director técnico, una muy buena experiencia que hizo en Colombia. Y Boca enfrenta entonces al Deportivo Cali con el temor de lo que había pasado el año anterior en Colombia, donde Boca lo había pasado muy mal. Esta vez tampoco fue fácil para Boca, pero terminó con un 0-0 en Colombia. Y después en Buenos Aires fue realmente un festival, la cancha de Boca. Yo recuerdo que ese día estuvo el rey de España en la cancha de Boca, Juan Carlos I de Borbón, que hacía muy poco que era rey en España, y estuvo de visita a la cancha de Boca, y Boca le ganó 4-0 al Deportivo Cali. Un ballet, realmente fue un partido espectacular de Boca sin ningún problema. Quizá, yo no sé, habría que ver, los que son hinchas de Boca y están viendo este video y tuvieron la posibilidad de vivir ese tiempo, mejor me gustaría que acá abajo me digan si no fue ese el mejor partido de Boca de todo el ciclo de Toto Lorenzo de los 4 años. Yo creo que sí, que ese partido fue tal vez el mejor partido de Boca de todos los 4 años ante el Deportivo Cali, ganando la Copa Libertadores de local con su público lleno, repleto de la Bombonera, 4-0 y con una canción que todavía me acuerdo. Fíjense lo que son los tiempos, ¿no? Porque la hinchada de Boca le cantó a Carlos Vilardo en aquel tiempo una canción que decía: Che Narigón, decile a Lorenzo que te enseñe a ser campeón. Bueno, se ve que le enseñó Lorenzo, ¿no? Porque Vilardo se ve que aprendió mucho después de eso. Pero bueno, Boca le ganó 4-0 al Deportivo Cali y dio la vuelta olímpica en la Bombonera, en lo que ya se había extendido este imperio a otro año más. Y ahí sí, Boca pudo jugar la Intercontinental. Ahora, ¿cómo eran los tiempos, no? Porque Liverpool, como se negó otra vez, esta vez sí aceptó el Borussia Mönchengladbach jugar el partido que no pudo jugar el Liverpool. Es decir, el segundo de Europa sí aceptó jugar ese partido. Es decir, que estaba un poco desvirtuada esa copa. Pero bueno, la cuestión es que yo estuve presente en el 2-2 de la ida, en la Bombonera, que fue un partido tremendo porque el Borussia tenía un equipo. En el Borussia estaba Berti Box, por ejemplo, el gran defensor de la selección alemana. Había un jugador como Rainer Bonhoff que era espectacular, un volante tremendo de llegada y vuelta de técnica. Tenía un delantero como el danés Allan Simonsen, que era realmente tremendo. Bueno, unos jugadores bárbaros, realmente bárbaros. Y bueno, a Boca le costó mucho el partido de ida. Me acuerdo que el programa Mónica Presenta, una gran conductora argentina, una de las más conocidas conductoras de televisión argentina de todos los tiempos, puso un living en la Bombonera en el centro de la cancha. Es decir, hizo su programa presentando su programa de televisión, que el programa de interés general, lo hizo antes del partido, por supuesto, cuando ya estaba casi repleta la Bombonera para ese partido. Hizo la transmisión con un living en el círculo central de la cancha, con las luces encendidas, con todo el estadio lleno. Así que era un acontecimiento ese partido y terminaron 2-2, con lo cual se pensó que Boca en Alemania realmente le iba a pasar muy mal, pero el partido se jugó bastante después en Alemania. El equipo alemán se ve que estaba todavía de pretemporada, no estaba del todo bien, no estaba fino físicamente, y Boca en un partido que increíblemente no fue televisado para Argentina, estas cosas locas de la televisión argentina, no televisó el partido de Boca en Alemania, a lo mejor porque no le tenían fe tampoco a Boca, después del 2-2 de local, pero Boca le termina ganando 3-0 de visitante a los alemanes y se consagra campeón intercontinental de 1978. Ahora, claro, ese año yo lo que decía es que fue muy especial por una razón, porque Boca, algo muy raro que no pasaba mucho, Boca ese mismo año, el torneo metropolitano, que era más largo, el que se jugaba más meses durante el año, que coincidió con gran parte de la Copa Libertadores, Boca estuvo a punto de ganarlo al mismo tiempo. Eso sí que hubiera sido una hazaña, ¿no? Porque ganar la Copa Libertadores y ganar el metropolitano al mismo tiempo
muchas veces jugando con equipos suplentes o muletos porque no podía poner los titulares, hubiera sido realmente increíble. Pero bueno, Boca lo termina perdiendo contra Quilmes en las últimas fechas. Boca, un partido que empata con Estudiantes de Caseros y que, bueno, Usillo se perdió una cantidad de goles increíbles. En la última fecha le gana a Newell's, pero no le alcanza porque Quilmes, que en la mejor campaña de su historia, el único título que tiene Quilmes en primera división, bueno, Quilmes le gana a Rosario Central en Arroyito 3-2 y Quilmes se consagró campeón y Boca no pudo conseguir ese título, en el que estuvo a punto también de ganar, estuvo muy cerca de salir campeón. Ahora, claro, cuando llega el 79, sí, las cosas habían cambiado mucho. Por supuesto, Boca volvió a lanzarse a ganar otra Copa Libertadores más. Es decir, un poco la ilusión de Boca estaba aquello de emular lo que había hecho ya Independiente en los primeros años 70, ¿no? Eso sí que era realmente difícil de llegar, porque Independiente ganó las Copas del 72, 73, 74 y 75 y llegó a la semifinal de 76 a un partido extra contra River para ver quién iba a la final del 76. Bueno, eso era casi cinco copas, 4 copas y media, era bastante difícil de conseguir, pero bueno, Boca había conseguido 2, se había envalentonado, pero el plantel que Boca tenía en el 79 ya no era el mismo del 78. El Boca del 79 era un equipo que llevaba indicios de cansancio, con muchos reemplazos, con algunos jugadores venidos de Newell's Old Boys que venían a ocupar los lugares de los tradicionales en general, de los jugadores que tradicionalmente los habían ocupado en ese tiempo del Toto Lorenzo. La cuestión es que Boca, claro, tenía la ventaja de que en esa época el campeón de la Copa Libertadores entraba directamente a la segunda fase, no tenía que pasar por la fase de grupos, que fue lo que le pasó en el 78. Bueno, en el 79 le vuelve a pasar lo mismo, Boca tiene que jugar en un grupo contra Independiente, que volvía a la Copa Libertadores y había pasado la fase de grupos y tenía un equipazo. Estamos hablando del Independiente bicampeón 77-78, con algunos jugadores realmente buenísimos, muy buenos, de la época de Bocchini, de Trocero, de Villaverde, de Rubén Galván, de La Rosa, realmente grandes jugadores, y Peñarol de Montevideo. La cuestión es que ese Boca ya se complicó mucho, ya no tuvo la campaña que tuvo en los años anteriores, empezó mal porque empezó perdiendo, uno de los primeros partidos fue una derrota con Independiente 1-0 con un gol de Rubén Galván, y a partir de ahí un partido increíble que muchos seguramente recordarán, que fue el partido que se jugó en la Bombonera, el partido de vuelta de esa fase de grupos, de ese grupo, no la fase de grupos, de ese segundo grupo, de segunda fase, que Boca tiene que jugar de local con Independiente. Boca se jugaba todo ahí, un empate no le servía. Entonces Boca se jugaba el imperio, Boca se jugaba seguir o no con el imperio de la Copa Libertadores de local contra Independiente. Yo me acuerdo haber estado en el partido que porque Boca le tocó con Independiente, esa vez, un miércoles a mitad de semana por la Libertadores, pero el domingo anterior, 3 días antes, por el campeonato. Era un partido de muy poco valor. Todos sabían que el verdadero partido se jugaba el miércoles, pero por el campeonato tenían que cumplir también y jugar. Entonces, claro, lo que pasó en ese partido, muy inteligente como siempre fue Lorenzo, se jugó en la Bombonera, tal como se jugaba el miércoles, pero el domingo Lorenzo se hizo echar en un momento. El banco de suplente de Boca está del otro lado del túnel, de donde se sale a la cancha. Entonces Lorenzo se hace echar, lo expulsan al Toto Lorenzo del banco. Entonces Lorenzo, que caminaba un poco rengueando y con el saco, iba con el saco, como siempre él utilizando un saco, iba caminando, y cuando va caminando, atravesando toda la mitad de la cancha para irse al túnel, claro, en esa época se juega con hinchada local, hinchada visitante, y la hinchada Independiente había copado los 2 pisos de la tribuna visitante de Boca, y Lorenzo dialogó con la hinchada Independiente, les hizo una seña como que tenía la copa en el bolsillo, los hinchas Independiente le contestaron, pero con eso Lorenzo ya fue creando un clima para el miércoles muy particular. Y el miércoles se cortaba con un hacha el clima. Era realmente tremendo la noche esa, la Bombonera, porque Boca sí o sí tenía que ganar y se enfrentaba a un Independiente copero. Se dice copero, un equipo que tenía ya en su bolsillo 6 Copas Libertadores en aquel momento, ¿no? Más allá de que esos jugadores no todos las habían ganado, pero Bocchini sí que estaba, que había ganado copas, en fin. Era un equipo copero. La cuestión es que ese día sí hubo muchísimos rumores sobre qué pasó, porque Boca marcaba hasta el arquero de Independiente. Es decir, fue un partido de una dinámica y de una velocidad y de un esfuerzo físico de Boca muy llamativo. Hay que decirlo así, fue muy llamativo, pero lo cierto es que Boca le dio una paliza a Independiente, le ganó 2-0 el partido, y de esta manera, más todos los resultados finales, forzaron a un tercer partido en la cancha de River entre Boca e Independiente, en el que se jugaban todo para ver quién iba a la final de esa Copa Libertadores,
con una ventaja que tenía Boca: el empate lo favorecía. A Boca le favorecía el empate por lo que había pasado durante el grupo. Así que Independiente estaba obligado a ganar ese partido, que Boca lo termina ganando sobre la hora con un gol de Mastrangelo, y de esta manera lograba Boca no solamente ir a una tercera final consecutiva de Copa Libertadores, sino que la ilusión, como decía antes, de los hinchas, de extender el imperio y de ir emulando al Independiente, 4 veces campeón de la Copa de los años anteriores. A Boca le va a tocar Olimpia de Paraguay en esa final, dirigido por el técnico Luis Cubilla, un uruguayo que había jugado en River, también muy vivo, un tipo muy rápido. Así como le había pasado antes con Lorenzo, con Bilardo, ahora lo iba a tener a Cubilla enfrente. Y un Olimpia muy mañoso, con jugadores con mucha experiencia, con un gran arquero como era Ever Almeida. Realmente un equipo muy fuerte de carácter, el equipo de Olimpia. La cuestión es que Boca primero juega en Paraguay el partido de ida y lo pierde 2-0. Un partido que ya lo condicionó mucho a Boca, que jugó con algunas bajas el partido de vuelta a la Bombonera, y si bien dominó y generó situaciones de gol, Olimpia resistió a pie firme hasta el final. El partido terminó 0-0 y Boca, entre aplausos, se despidió, pero ese fue para muchos, y yo creo que también, considerado el final de un ciclo realmente extraordinario, con muchísimos, no solamente títulos, sino con un equipo ganador, con un equipo fuerte física y anímicamente, con algunos baluartes que hay que mencionar. Estoy hablando de un lateral como Vicente Pernía, tremendo, un jugador que jugaba con manga corta con temperatura bajo cero, que con la mirada podía directamente, yo diría que desinflaba a los rivales con la mirada. Del otro lado, un Tarantini que jugó hasta la mitad del ciclo, después Miguel Ángel Bordón, con un jugador como Mouso, que fue realmente limpio, extraordinario defensor, y con una prestancia y con un tiempismo como el de Pancho Sá. Las locuras del Loco Gatti, que realmente marcó una etapa. Hay que recordar que Gatti en Boca atajó desde el 76 al 88. Hay que atajar 12 años a esa edad en Boca. Se retiró a los 46 años el Loco Gatti de Boca. Un volante como el Chino Benítez, Rubén José Suñé, que como dije había pasado de lateral derecho en los primeros tiempos a volante central, Jorge Ribolsi, que pasó a ser más obrero que jugador, Mario Sanabria, que especialmente se destacaba por los pelotazos cruzados al Ever Mastrangelo, que era uno de los que más convertía. Primero Carlos Beglio, también alternando con García Cambón, después Taberna, después jugó ahí Pavón, después Carlos Salinas, que era un volante adelantado, que jugaba de 9. Primero con Feldman de win izquierdo, después Hugo Mar Perotti, en fin, muchos jugadores que pasaron por Boca, que marcaron una época realmente muy importante, muy feliz para los hinchas de Boca, realmente una etapa diferente. Claro, a fin del 79, una vez derrotado contra Olimpia, Lorenzo va a dejar Boca, va a anunciar que se va. A los pocos días, yo diría que días más tarde, firma con Racing para el año 80, y Boca va a reemplazar a Lorenzo con Ratín, y bueno, eso va a marcar un cambio muy duro en el equipo, que sintió mucho este final de etapa. Era claramente un final de etapa, no solamente un final del ciclo del entrenador o de los jugadores, a tal punto que al año siguiente, después de mucho tiempo, en diciembre del 80, Alberto J. Armando va a dejar de ser el presidente de Boca después de largo periodo, y va a ser reemplazado por Martín Benito Noel, pero esa ya es otra historia. Espero que les haya gustado este video. Les pido, como siempre, que pongan me gusta acá abajo, que compartan este video y por supuesto no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.